Las paredes temblaron con los repetidos impactos laterales, incluso en las profundidades de la nave de guerra, rodeadas por capas y capas de cubiertas reforzadas. Los impactos retumbaban. Reuel Arvida bajaba a toda prisa por los pasillos de la Lanza del Cielo, con el Apotecarión como destino final. Todavía le ardían los brazos y las piernas por la descarga de energía de la disformidad. En esos momentos podía sentir el arranque de energía y era consciente de que lo peor llegaría con el próximo ciclo. Ya le ardían los ojos y los corazones trabajaban a destajo. Lo mejor que podría haber hecho era retirarse a sus aposentos para combatir el cambio, tal y como había aprendido a hacer, poco a poco, en la serena tranquilidad de su santuario. Pero las noticias que le habían llegado no podían esperar. Llegó a los portales, custodiados por 2 descomunales guerreros del Kejin, y con un empujón pasó por su lado. Jubal Khan estaba en la cabecera de la camilla principal, sin el casco y con los brazos cruzados. Tenía la cara llena de manchas de sangre y el moño en el que llevaba el pelo recogido le caía sin fuerza sobre los hombros. Namaji, el protegido de Kinsa y su segundo al mando, estaba allí también, así como otros miembros del Kejin y los Khan de las muchas hermandades. Se apartaron para que Arvida pudiese acercarse y el hombre se inclinó sobre la camilla. Le habían quitado la armadura de batalla. Su cuerpo quedó expuesto bajo los lúmenes del Apotecarión, una masa de carne revuelta y huesos rotos. Tenía el rostro unido por un entrecruzado de alfileres y el interior líquido de unos tubos de nutrientes borboteaban mientras se adentraban en el cuerpo de Kinsa a través de los desgarros que había tenido que hacerle Jaiyan, el Apotecarión Emchi. Sobre su armadura magullada se encontraba el casco en forma de cabeza de dragón partido en 2. A través del único ojo útil que le quedaba, Kinsa vio que Arvida se acercaba y los regueros de sangre que le adornaban la boca se curvaron en una débil sonrisa. ¡Hechicero! Arvida se inclinó algo más cerca de él. Era peligroso utilizar la disformidad tan pronto, sobre todo cuando estaba rodeado de la élite de la Legión. Pero la ocasión le dejaba pocas alternativas entre las que elegir. No te cansas. Envió Arvida, colocando la voz de su mente en la de Kinsa. Vamos a hablar así. Para ambos, el Apotecarión se desdibujó en una neblina blanca y entonces se encontraron uno enfrente del otro, con los cuerpos recuperados. Kinsa era el último miembro de la vieja guardia de las llanuras, el último que quedaba, a excepción de Yesugei, el último de todos aquellos que habían luchado junto a Yagatai en Chogoris. Se había enfrentado a la ascensión sobrepasando la edad habitual y había sobrevivido. Hemos fallado. Era una misión imposible. Los habría expulsado de ese lugar. Los habría visto huir, tal como los espantamos en Perezimar. Habían pasado 2 años de esa batalla, una gran victoria, conseguida gracias a la rapidez y a la sorpresa. Quizás fue la última. Cumpliste con tu deber, Keshia. Es todo lo que querrás saber. Dirá que es culpa suya. Creerá que nos quedamos demasiado tiempo en el vacío. Arvida asintió. Si hablo con él, le diré lo contrario. Tenían todos los caminos vigilados. Aunque hubiésemos querido, no habríamos podido abrirnos paso entre ellos. Lo sabe. Todos estos años que le he servido, ha sido un primarca justo. Ahora la culpa ya no tiene sentido para ninguno de nosotros. La búsqueda debe continuar. Rabaleón dijo que conocía un camino. Por eso lo hicimos. Quizá todavía pueda demostrar que está en lo cierto. Sea así o no, hizo el juramento sobre las ruinas del reino de su hermano y eso lo impulsará. Tiene que llegar hasta Terra. ¿Y si no quedan caminos a seguir? La sonrisa desapareció del rostro del cicatriz blanca y fue reemplazada por un dolor que se acentuaba cada vez más. El alma se estaba separando de sus cimientos, liberándose del cuerpo. ¿No ves ninguno? ¿Tú eres el escrutador del futuro? Arvida no sabía qué responderle. Ni siquiera podía ver la maraña que era su propio destino, si no contaba las visiones que le llegaban mientras estaba en la disformidad, y no quería recordarlas. Y aún así, había momentos en los que la verdad era cruel. Encontraremos el camino. Si Rabaleón se equivoca, encontraremos otra manera de conseguirlo. El Kagan es una fuerza del universo. Ambos lo sabemos. El universo no pondrá trabas. Kinsa intentó esbozar una nueva sonrisa, pero no lo consiguió.
El dolor del mundo real había llegado al de la imaginación, y el rostro del viejo legionario, que antaño rebosaba salud, empezó a desvanecerse. A ti tampoco, hechicero. Ahora, sigue esta última orden. Antes de curar a ninguno de nosotros, cúrate. Prométeme que la vas a cumplir. Árvida se endureció. ¿Cuánto sabía Kinsa? Ya no prometo nada. En el mundo real, moviéndose a ciegas, tomó la mano destrozada de Kinsa y la estrechó contra su guantelete. Para ti, la cacería será eterna. Y te juro una cosa, tu nombre será recordado en Terra. Y entonces, las imágenes mentales se desvanecieron y el austero apotecarión reapareció a su alrededor. Kinsa no pronunció ni una sola palabra más, ni en su mente ni en el mundo real. Árvida se descubrió a sí mismo con la mirada fija sobre un destrozado montón de órganos calcinados y retazos de piel. Yayan y sus asistentes ya se habían apartado. Estaban limpiando sus instrumentos médicos. Habían apagado las máquinas cicladoras de sangre y estaban preparando el nartesio. Por un momento, Árvida no se movió. No te dejaste corromper en ningún momento, dijo en voz baja, mientras recordaba la primera batalla que habían compartido entre el polvo de cristal de Tizca. Puede que haya llegado a envidiarte por ello. Armas sónicas. Informó Namaji con clara indignación. Ninguna espada puede pararlas. Da igual lo rápido que sea el legionario. Los lazos que unían a las hermandades del Kagan eran tan fuertes como los lazos de sangre. Pero no solo era eso. Se había cortado otro lazo de unión con el desquebrajado mundo natal. Las hebras empezaban a deshilacharse. ¿Qué te ha dicho? Preguntó Yuval. Él mismo era diferente. Durante el conflicto en Chondax había estado alejado de la Legión, en un viaje por los confines de la galaxia al mando de una Ican, una gran cacería que se había extendido más allá del plano galáctico. Cuando regresó con su primarca, los habitantes del Imperio se habían vuelto unos contra otros y lo habían lanzado al centro de la batalla sin ofrecerle la oportunidad de preguntar por qué se libraba. Yuval representaba el alma opuesta de la Legión, extravagante, astuto, sin restricciones. En cierto modo, había conseguido mantener esas cualidades durante la gran retirada. Tal vez, su hora acababa de llegar. Tal vez, era la época del fuego arrasador, del maestro cazador en lugar de la horda. ¡Suficiente!, dijo Árvida deseando no hablar más de ello. Tuvo una muerte acompañado de las risas de su espíritu. Yuval mantuvo su mirada un rato más, buscando algo. Podríamos haber muerto junto a él, si hubiésemos querido. Habrían escrito versos sobre ello. Árvida no cuestionó su juicio, no era su lugar, pues él todavía era un forastero que sufría luchar contra el Ordu. Jamás fue uno de ellos. Él mismo se había asegurado de ello, usando las marcas de su antigua orden y rechazando cada oferta para tomar el camino de la magia meteorológica, las artes del chamán de las llanuras. Hicimos lo que venimos a hacer. Pero esta vez el precio fue alto. ¿Cuándo no lo ha sido? Yayan regresó a la camilla y sus asistentes comenzaron a preparar el cuerpo. Los sirvientes entraron por la parte de atrás de la cámara médica vestidos con túnicas ceremoniales, cada una de las cuales llevaba marcada los glifos caligráficos que mostraban el paso al cielo eterno, al amplio arco del cielo, el vuelo del halcón. Ninguno de los Khan se movió. Yuval miró a Árvida. Le haremos el Kal Damagar. Puedes quedarte, hechicero. Lo hubiera hecho. Si hubiera podido elegir, habría observado el rito de muerte chogoriano como tantas veces había hecho, honrando al maestro de la propia élite del Khan, compartiendo el privilegio que casi nadie fuera del Ordu habría presenciado. Pero el cambio de carne había empeorado. El dolor le rodeaba el cuello y la sangre le caía por el pecho. Sentía las extremidades presionadas dentro de su armadura, calientes a causa de la sangre, hirviendo como escuálidos nidos de insectos. Rechazar la oferta le hizo sentir desgraciado, pero la última orden de Kinsa resonaba en él. Cúrate, prométeme que la vas a cumplir. Fue el campeón de tu legión. Es tuyo para que te lamentes. Yuval no ocultó el desprecio. La oferta, una vez hecha, no se volvería a hacer. Como desees. Para entonces Árvida ya se estaba moviendo. Salió por donde había venido, sintiendo que la presión de la carne aumentaba. Solo cuando llegó a su propia cámara, rodeado de los pupilos que él mismo había creado utilizando el último de los conocimientos que adquirió un próspero, el dolor comenzó a agudizarse más en una agonía curativa.
Se arrodilló dentro de los círculos y pentagramas, sabiendo que lo peor aún estaba por llegar y que pronto estaría gritando, perdido en las visiones que venían con el cambio y su lucha para evitarlo. Maldita sea. Aún no. Y entonces empezaron los gritos. El mundo era una esfera negra de hierro vetado de plata. Una vez había poseído océanos, pero estos se habían evaporado hacía millones de años, lo que dejó al descubierto del cielo planchas de piedra de ébano. Spectre, el lugar, había sido bautizado por los primeros exploradores en pisar el planeta. El estruendo de los propulsores de aterrizaje rompió la pureza del cielo. Naves, decenas de ellas, entraron en la atmósfera apagándose en columnas de espesa niebla. Las cañoneras se extendieron a través de las llanuras en todas las direcciones, formando un cordón alrededor del centro de la amplia extensión circular, rodeada por filas de elevadas estalagmitas. Los guardas de honor de los hijos de Horus emergieron en el lugar donde se asentaron, todos con capas ceremoniales y pesadas lanzas de energía. Eran los Yustaerin, los luchadores más temidos de la legión más temida. Marcharon con una arrogancia marcial perceptible, con la segura pisada de aquellos habituados a la ascendencia. Una vez en posición, el guardia de honor estuvo en silencio, sosteniendo sus armas en un saludo estático. No se movieron ni siquiera cuando los cielos sobre sus cabezas se desgarraron por segunda vez. Más naves de desembarcos abrieron paso desde la órbita, en esta ocasión con la librea verde y blanca de la 14ª Legión. El emperador los había designado como los incursores del crepúsculo, pero su primarca los renombró como la Guardia de la Muerte. Sus propias élites, los sudarios de la muerte, bajaron de las rampas de la Stonebir, cada uno de ellos coincidiendo en estatura con su equivalente en los Yustaerin. Las dos fuerzas se mantuvieron a 30 metros de distancia, sin hacer ningún movimiento para cerrar la brecha que había entre ellos. No se realizó ningún saludo ni desafío, ya que esos asesinos no eran la razón por la que el largo aislamiento de Spectre se había perturbado. El primero en abandonar su transporte fue el Señor de la Muerte, cojeando al salir al campo de batalla desde el gaseoso interior de la Stonebir, apoyado en su segadora. Silencio. Cuando alcanzó el centro del círculo, los Yustaerin se inclinaron al unísono. No se inclinaban en un gesto de diplomacia superficial, sino como un reconocimiento ante un señor supremo entre ellos. Uno que había supervisado las matanzas de sistemas completos a la cabeza de una legión cuyas burdas naves se habían convertido en sinónimo de asesinato implacable, silencioso e inexorable. Si se percató de ello, Mortarion no lo demostró. Después, lenta y dolorosamente, el Señor de la Muerte retiró su peso del mango de su segadora, empujó su moteada capa a un lado y se dejó caer sobre una rodilla. Su gran cabeza descendió en reverencia, seguido a su debido tiempo por aquellos de su propia comitiva. Mortarion solo se había inclinado ante dos almas de la creación, una a la que había jurado destruir desde entonces, la otra, la que emergía del Stonebir frente a él. Él, al igual que su legión, había crecido mucho más allá de los límites asignados. El viejo dinamismo, la casi inconsciente gracia que hacía que los hombres lo amaran y que los ejércitos le rogaran estar bajo su mando, había sido estrangulado hacía mucho tiempo. El oro y el blanco de su armadura se habían ensuciado y oscurecido, las pieles se habían engrosado, los blindajes de ceramita se habían fundido en nuevas y retorcidas formas. Su nueva y horrible y repugnante corpulencia había consumido su agilidad. La cubierta de la armadura se elevó por encima de su cabeza, con el interior iluminado por una furiosa protección de energías de color rojo sangre. Cuando se movió, fue como si la materia de la propia galaxia se apresurara a despejar su camino. Se había vuelto inmenso, de una manera obscena, una fuerza primordial incluso entre aquellos que habían sido bendecidos con el toque divino del emperador. Los ojos de oro y rubí que adornaban su barracota armadura parecían mirar con voluntad propia, escudriñando, juzgando y evaluando. Sin embargo, eran sus propios ojos mortales los que albergaban el mayor horror de todos. Donde una vez había existido vitalidad, motivación y un placer vivo, ahora había una oscuridad rodeada de crestas de carne pálida. Eran los ojos de un alma que se habían asomado al epicentro del abismo y que se habían enfrentado a la realidad en todo y su miserable y cruel esplendor.
Ahora nada se reflejaba en esos orbes. Eran como agujeros negros que succionaban vorazmente cada ápice de luz de sus insondables profundidades. Horus Lupercal, señor de la guerra, se detuvo ante Mortarion y extendió su guantelete izquierdo. Hermano, arrodillarte no te sienta bien. Mortarion miró hacia arriba con una expresión, como de costumbre, imposible de descifrar tras la máscara y la capucha. Debes acostumbrarte a ello. Pronto todos sabremos de arrodillarnos, señor. Horus le hizo señas para que se levantara. Pesada y torpemente, Mortarion obedeció. Luego se abrazaron como hermanos y por un momento fue como si el maltratado abrazo del vacío se tragara al menor de los primarcas. ¿Ese Kai no está contigo? Pensé que era tu sombra. Y yo pensaba que Typhus era la tuya. ¿Quién sabe qué hace o dónde está Calas? Yo mismo lo busco. Si te lo cruzas, no olvides decírmelo. Entonces, la mirada de Horus parpadeó. Sus ojos, esos ojos con anillos grises, se movieron de forma extraña, como si presenciaran cosas que no estaban ahí, o cosas que deberían haber estado. ¿Sabes por qué quería un encuentro? Tienes miles de mundos bajo tu yugo. Has rodeado de fuego el trono del mundo. La galaxia está dividida, lo que impide que Gilliman y el ángel alcancen el bando de nuestro padre. Todas estas cosas ya están hechas y el escenario está preparado. Horus no sonrió. Su una vez fácil humanidad se había perdido, reemplazada por una distante y distraída grandeza de un plano diferente. En mi mente esto ya se había hecho. Cada día veo como nuestra ventaja da un paso en falso. Entonces da la orden. Hermano, ponlo en marcha. Horus le dirigió una mirada irónica. Y eso es todo lo que hay. No trajimos a todos con nosotros. Todavía están por ahí luchando contra las redes en las que los hemos dejado. Ese es el problema. Las tormentas del Orgar no durarán por siempre. Pueden cesar, dada la voluntad y la fuerza. ¿Y luego qué? Todos aquellos que hemos desterrado del bando de nuestro padre volverán a sumar sus estandartes al suyo. Entonces, da la orden. No hablamos de un insignificante señor de la guerra que subsiste en una roca aislada. Incluso en su debilidad, no tiene parangón. ¿Sabes lo que le hizo así? ¿Sabes por qué él y solo él podría sentar las bases de todo esto? ¿Puedes acaso concebir el matar a alguien así? Hacerlo en condiciones para que no pueda escapar del corte de la espada y se aferre a su alma marchita. No contemplas todo el riesgo. Desemolech, hermano, has perdido tu buen humor. Desde Molech no existe el buen humor. Me he convertido en la venganza, en el destructor de la creación. Así que no me río como antes. ¿Lo digo una tercera vez? No más retrasos. Despliegue el asalto. Mi legión está preparada. Sin duda, contamos con Thorn. Han invalidado a Rosenal Access y pierde su tiempo soñando con cómo someterme a su extraña idea de justicia. Corax es el señor de una legión vacía. Ferrus y Vulcan están muertos. Eso tan solo nos deja a uno que pueda herirnos. Mortarion se mostró cauteloso y no dijo nada. Había decidido enviar al Fénix a ello. Él y Yagatai siempre se han despreciado. Me hubiera gustado ver a Fulgrim enseñando al halcón guerrero una lección de humildad. Entonces pídeselo. Si lo encuentras, puedes hacerlo tú mismo. Vamos, ambos lo sabemos. No se puede confiar en Fulgrim. Ya hizo su única gran labor en Isban V. Así que no esperes que haga más. No lo haré. Tienes sed de venganza, ¿no? ¡No me venció! Nadie dice eso. Estaré a tu lado, a la vanguardia. Mis hijos se mantienen puros. Podría haberlos pervertido como los demás, pero siguen respondiendo a mi mando y manteniendo la disciplina. Estarás conmigo, tal como prometí. No me quedaré atrás. Tengo tanta sed de ver a nuestro padre arrodillarse como tú. Más, diría yo, si se tiene en cuenta todo. Y cuando el palacio arda, estarás a mi lado. ¿Y por qué pones al Khan delante de mí entonces? Porque confío en ti. ¿Tú lo ves?
buscas el desprecio en cada sombra esperando a ser engañado. Y aún así, tú, mi celoso hermano, eres el único que me queda. He aquí el recuento de mi rebelión. Angron se ha vuelto loco y no puedo confiarle las tareas más simples. Perturabo. Ay, por los dioses, Perturabo se quedaría de pie mientras los salvajes del Khan corren en círculos alrededor de sus trincheras y los cicatrices blancas no disponen de fuertes para que se esconda. Alfarius es silencioso y se agarrota en nudos de su propia invención. La lista se queda corta. Vengo a ti porque no tengo a ningún otro. El Khan sigue en mi flanco, su legión íntegra, su furia intacta. Las tormentas lo mantienen cercado, pero encontrará la manera de romperlas. No se le puede hacer sufrir para vivir. Ya lo sabes, una vez se derrote a Yagatai, caerá la última barrera. Horus se alzó sobre su encorvado hermano y lo agarró del cuello, con una garra en cada lado. Y después, seremos nosotros los que estemos en la punta de lanza. Has mantenido a tu legión pura. No decepcionas. Ahora nos acercamos al nexo. La sospecha de Mortarion nunca lo abandonó. Sus ojos parpadearon. La piel seca de sus labios se contrajo. Eran verdaderos hermanos, tú y Yagatai, como uña y carne. Todos éramos hermanos. No creas que lamentaré una muerte más. ¿Acaso es que no lo haces tú mismo porque no puedes? ¿De verdad crees eso? ¿No lo has considerado? El señor de la guerra no dijo nada. Soltó a Mortarion de su agarre y se retiró. No creo que haya un alma viviente que no sea capaz de matar ahora. No desde que vi lo que está por venir. Cuando llegue el momento, cuando él sea apresado por mis manos, no dudaré. Al menos esto lo sé. Todos tenían las manos manchadas de sangre, de ríos de ella, pero matar mortales era una cosa. Matar a un dios viviente, aunque falso y nauseabundo, era otra. No puedo apartar mi mirada de Terra. No sabes la carga que eso me supone. Incluso cuando traemos el otro reino a este, y los antiguos responden a mi liderazgo como perros azotados, todavía persiste la maldición del viejo soldado. Las municiones, los libros mayores, la agenda. No puedo divagar. Cada día perdido reduce la óptica del futuro. Ahora alcanzamos los anillos internos de hierro. La primera de las defensas de Dorn, presente en un centenar de mundos. Cada uno luchará hasta que el último de sus alientos se sofoque. Incluso con Perturabo, incluso conmigo, no serán victorias fáciles. Por lo que necesito que el Khan sea destruido. Él tiene su legión, yo tengo la mía. Eso tampoco será una victoria fácil. No estarás solo. Eidolon va ahora a su casa. Debes unirte a él. Sé cuánto te gustaría eso. Yo y ese ser. Quizá tu amor no haya desfallecido después de todo, hermano. Fabius le ha hecho letal. Sí, todos somos letales. Entonces, ¿Eidolon sabe dónde se reúne la quinta legión? Le sigue el rastro. Así que esto todavía es una cacería. ¿Qué otra cosa podría ser? De acuerdo. Dobló su guantelete con distracción. No habían eliminado las grandes abolladuras y arañazos de su armadura hechas en el polvo cristalino de Próspero. Eran las insignias de una disputa que no había concluido. No soy el mismo que era cuando nos vimos la última vez. No has agotado tu cuota completa de dones. Ni ahora ni nunca. No soy como tú. No me regodeo en esta corrupción. La utilizo, la controlo, le pongo límites. Tendrás que esperar. Hemos de asaltar el trono del mundo juntos. ¿Alguna vez he mentido? Incluso mi padre. Llegará un momento en el que no podrá haber más mentiras, pues la verdad y la falsedad no tienen cabida en el reino de los sueños. Le brindo a esta era la galaxia. Por esto me sigues. Al igual que una vez lo seguiste a él. No como lo seguía él. Pero sí, tienes mi palabra. Entonces, tienes la mía. Seré atrapado
y será asesinado. Si esa noticia agradó al señor de la guerra, no lo mostró en absoluto. Simplemente asintió con un gesto ínfimo, un signo de otro deber logrado, un obstáculo menos para el trono. Avísame cuando esté listo. Lo único que necesito es la orden. Entonces comenzará el asalto final y tú estarás allí conmigo para liderarlo. Ilia Ravalion se sentó de cuclillas, temblando. Apoyó la espalda contra la pared que tenía detrás y se retorció las manos. En Herenville hacía mucho frío. Tendría que haber traído un traje medioambiental y no haberse puesto solo su viejo uniforme de trabajo. Pero, en aquel momento, había sido importante para ella lucir los colores del pasado. Antes, ese hecho apenas había tenido importancia, pero eso había cambiado. Todos los colores, todos los símbolos, todo era de vital importancia. Cerró los ojos e intentó dejar de temblar. Las tropas de la Tercera Legión en Herenville eran de las más inmorales de todas aquellas con las que se habían encontrado, pero todavía podían enfrentarse a ellas. A pesar de que los superaran en número y de que los habían pillado por sorpresa, resistían haciendo acoplo de la increíble tenacidad que poseían cada uno de los Space Marines. Quizá era la cualidad más detestable de todos ellos. Para Ilia, era detestable hasta en aquellos que la protegían. Estaban orgullosos. Había escuchado a las hermandades repitiendo las mismas palabras una y otra vez. No nos rendimos, somos las legiones leales, somos los protectores del juramento. A veces, cuando estaba cansada y agotada físicamente, que era a menudo, le entraban ganas de gritarles a todos. Le apetecía gritarles. No por eso son mejores que ellos. Si tuvieran un poco de cabeza, estarían huyendo. Pero jamás compartió sus pensamientos con ellos. Y ellos nunca cambiaron. Seguían igual de indómitos que siempre, aunque sonreían menos. Estaban cansados. Repetían los viejos rituales de felicidad, quizás con la esperanza de que, en un futuro inesperado, dejasen de ser una farsa, o quizá porque era lo único que les quedaba. Perdida en sus pensamientos, con los ojos cerrados, Ilia tardó un poco en darse cuenta de que no estaba sola en la sala. Incluso Yesugei, que era capaz de hacer muchas cosas, parecía no ser capaz nunca de evitar que su armadura hiciese ruido cuando se movía. Y además, también podía sentir su olor, años de incienso que se habían adherido a la ceramita. Ilia no abrió los ojos. ¿Cómo va la cosa? La ciudad caerá en una hora. Estamos protegiendo otras. Ilia sintió. Otra lucha que se acababa. Al menos, esa la habían ganado. ¿Les habían advertido de nuestra llegada? No. ¿Tenemos noticias de la puerta? Todavía no. Ilia por fin abrió los ojos. Targutai Yesugei, vidente de las tormentas, estaba de pie delante de ella. Se había quitado el casco y su rostro, arrugado por las inclemencias del tiempo, quedaba a la vista. En él podía verse la preocupación del legionario. Su armadura estaba salpicada de manchas de sangre seca, que ocultaban los muchos amuletos y las muchas baratijas que llevaba colgando de ella. Pero eso era demasiado cruel. No eran simples baratijas, eran mucho más. E Ilia acababa de ver lo que el vidente de las tormentas podía hacer con ellas. Bueno, ¿has encontrado lo que andabas buscando? Era la pregunta que Ilia había temido que le hiciese. Todo eso había sido iniciativa suya. Por fin se había impuesto al Kagan y habían desviado una quinta parte de la fuerza total de la legión. Habían organizado 7 asaltos a convoyes con la intención de despejar el camino para un asalto mayor en la instalación Kalium. Todo para facilitar la invasión de Herenville. No está aquí. Yesugei asintió y no vio ni una pizca de culpa contra ella en su mirada. ¿Y ese hombre que encontramos en la ciudad sobrevivirá? Sí, sobrevivirá. Se lo han llevado a la luna cegadora. Lo conocía. Llevaba las vestiduras de la casa Yeliu. Pues eso es bueno, Su. Quizás sepa algo más. No debe haber más sobrevivientes. Le pedí a Joisian que registrase las agujas de Borlax. Nada. Han acabado con todo y con todos. A eso se dedican. Sí, lo sé. Bueno, Subtsu, ¿necesitas atención médica? ¿Qué podrían hacer por mí? Bueno. Con un gesto de la mano, Ilia le impidió hablar. La época en la que se había paseado por la espada de la tormenta en un estado total de asombro mezclado con miedo se había acabado hace mucho tiempo atrás. Para ella,
Los cicatrices blancas ya formaban parte de su familia. Eran como un escandaloso clan de hermanos pequeños, sin importar lo peligrosos que podían llegar a ser cuando se ponían de mal humor. Me parece que no tienen un remedio para el paso de los años, ¿verdad? A medida que hablaba, la dura realidad la golpeó de nuevo. Una realidad que durante los últimos meses se le había pasado por la cabeza con una regularidad incómoda. No llegaré a ver el final de esta guerra, y aunque lo consiguiese, ¿de qué serviría? Me entrenaron para servir a otro imperio, uno que ha desaparecido para siempre. Yesugei se agachó hasta ponerse a su altura. Era un movimiento torpe si uno vestía una acervo armadura. No te culpes, valía la pena intentarlo. Todavía podemos recibir una recompensa. El optimismo podía resultar pesado. Hasta las tropas de rango superior de la legión habían dejado de soltarle tópicos cuando la veían, pero Yesugei nunca perdía la confianza. ¿Cuánto tiempo falta para que podamos marcharnos? 40 horas, con suerte. Me gustaría irme de aquí antes. Nos arriesgaríamos a que quedase algún enemigo con vida. Y desde luego, los tienen que matar a todos, ¿verdad? Sí, así es. Supongo que es eso lo que se les da bien. Ellos también están mejorando. Subsu, estás cansada. ¡Podríamos haberlo conseguido! Se puso de pie, pues por un momento el enfado se impuso al cansancio. Cerró los puños con fuerza. En vano. Hace 2 años, puede que uno, podríamos haber encontrado un camino. Podrían haber dejado atrás toda esta matanza y regresar a Terra. Pero no, con eso no saldaríamos el dichoso honor. Tenías que seguir tras ellos una y otra vez. Yesugei permaneció apoyado sobre una rodilla, con el rostro impasible, esperando a que la tormenta amainase. Se tendría que haberle tirado antes, nadie se lo dijo. Shivan solo quiere seguir luchando hasta que algo acabe con esta agonía. En ese preciso momento necesitaba que alguien le dijese lo inútil que se acabara acorralado. El enemigo al que nos enfrentamos no es estúpido, maldita sea. En realidad es el enemigo menos estúpido al que nos hemos podido enfrentar. ¿No se les ha ocurrido que Horus podría haber organizado esto? Ya lo hemos hablado antes. Ilia sintió que tenía las mejillas coloradas y se obligó a tranquilizarse. Estaba enfadada consigo misma tanto como con él. Los brazos y las piernas le pesaban como si fueran de plomo. La cabeza se le partía en dos y respiraba de forma entrecortada. Cuando le aconsejen un nuevo asalto, otra ofensiva, tendrás que pronunciarte en contra. Te escucharán. El Kagan ha retrasado al enemigo. ¿Dónde están sus hermanos? ¿Dónde está Lord Dorm? ¿Dónde está Lord Luz? Están haciendo esto ustedes solitos y los están matando, acabando con ustedes. Yesugei la miró y su rostro, lleno de cicatrices, no se reflejaba nada salvo una preocupación benévola. Al instante, Ilia supo lo que el vidente de las tormentas estaba pensando, pues ya se lo había dicho muchas veces, y sus palabras hacían que Ilia le entrase en ganas de gritar por la frustración que sentía. Nos sacrificaremos si con ello le damos al trono del mundo un día más, un mes, un año más. Esa es la misión para la que fuimos creados, Subsu. Fuimos hechos para morir, aunque te parezca terrible. Pero Yesugei no repitió lo que tantas veces le había dicho. Fuiste tú quien nos trajo a Herenville. Encontraste a ese hombre. Eso ya es un logro. Nos conducirá hacia algo más. Ilia relajó los puños. De repente se sentía como una completa idiota delante de la razonabilidad implacable de Yesugei. Era el único de todos ellos que no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre que había conocido en Nulanor, cuando toda la galaxia estaba expuesta al avance de la humanidad y todos los rumores que corrían por ella hablaban de triunfos. Sí. Quizás nos lleve a algo más. Yesugei alargó la mano hacia ella y la colocó sobre su brazo para ayudarla. No juzgues a mis hermanos con demasiada dureza. Lo llevan en el alma. A mí me pasó en Vorkudar y fracasé. A veces, en mis sueños, veo en lo que me he convertido. Esto es lo que somos ahora. Él los hace luchar porque ellos necesitan hacerlo. Si no, la ira los devorará. Ilia se apoyó en el brazo del vidente de las tormentas. Estaba muy cansada físicamente en esos momentos. Habían pasado 5 años desde que se había marchado de los cuarteles generales sectoriales del Monitorum, tras la búsqueda del escurridizo primarca.
pero le parecían que habían sido 20 años. Si podemos marcharnos antes, lo haremos. Entonces, nos llevaremos el premio de vuelta a la espada de la tormenta. Y le asintió. Necesitaba dormir. Necesitaba olvidarse de todo al menos durante un par de horas. Herenville no era más que un odioso mundo lleno de cadáveres, como todos y cada uno de los mundos que se encontraban en el sangriento camino hacia el trono, y el hedor que emanaba de él le revolvía el estómago. Solo espero que haya valido la pena. Pero estaba segura de que, por desgracia, no sería así. El Ordus estaba volviendo a unir, preparándose para la maniobra que le haría cumplir sus votos o destruirse a sí mismo en el intento. Desde una sala de observación privada en la cima de la torre de mando de la Espada de la Tormenta, el artífice de la táctica observó cómo su flota se aproximaba según lo planeado. No se habían encendido lúmenes en la cámara del camp. Encendieron 2 velas, cada una de ellas aromatizadas con aceite de chogoris. Una de Irjal, la unción que se le daba a aquellos que iban a ir a la batalla. El otro de Gagan, que se untaba en la frente de los que habían muerto. Entre las velas se encontraban las 2 piezas del casco de dragón de Kinza, todavía manchada de sangre en la curva interior. Cuando ese casco se le llevó ante el primarca, él no dijo nada. Se había sentado en el trono de mando del puente de la Espada de la Tormenta con las piezas en su regazo y los ojos enfocados en el metal, como si atravesándolo con la mirada pudiera revertir el destino de su dueño. Ninguno se había atrevido a molestarlo buscando órdenes, y la tripulación de la nave insignia se había mantenido en silencio, conteniendo la respiración, esperando. Finalmente, el primarca levantó su serio perfil del casco roto y dio la orden que había pospuesto durante demasiado tiempo. Se acabó. Convoca la reunión. El señor de la Horda se había retirado a sus aposentos privados y nadie rompió lo sagrado de su espacio de meditación. En ese lugar, tiempo atrás, el emperador había pasado tiempo con el Khan. Él recordaba el comportamiento de su padre. Había sugerido impaciencia, un deseo de pasar de lo que se había hecho a lo que aún se podía hacer. El emperador había estado hablando sobre algo más, algo que vendría después de lo que había construido en medio de las ruinas del pasado de Terra. Algo que aún no había sido revelado. Ahora, cuando todo eso había sido arrojado a las llamas, el Khan regresaba a ese momento cada vez más. Había noches en las que le vio esperanza, pues siempre existía la posibilidad de que el emperador hubiera previsto de alguna manera esa gran ruptura, de que encajara con sus propósitos de alguna forma, lo cual no sería completamente imposible, pues al principio su don había sido intocable, aceptado incluso por aquellos que habían luchado contra su ascenso, pero no pudo mantener esa esperanza por mucho tiempo. Con cada derrota, con cada noticia astropática de otro mundo devastado, se hizo evidente que los grandes diseños se habían descarrileado y que Horus había actuado por sus propios intereses. Durante todos los siglos de planificación, la visión del emperador había resultado falible, abierta al asalto, apta a la destrucción. ¿Qué pretendías? Nunca fuiste un necio. Sabía los riesgos de dejar la guerra a tus hijos. Debía haber algo más. Quizás Magnus lo había sabido. Quizás también los que habían estado más cerca del emperador en el consejo. Dor, Gilliman y Fulgrim. El Khan nunca había estado cerca. Él y su padre habían sido diferentes en todas las cosas. Sirvientes de distintos credos, con tanta simpatía innata como los nómadas sentían por los sedentarios. Si había una razón por las decisiones del emperador después del triunfo en Nulanor, los cicatrices blancas no la habrían conocido. Los habrían dejado libres, como siempre lo habían estado, para llevar la guerra a los márgenes exteriores del imperio, para ser olvidados hasta que volvieran a ser necesarios, temidos, tan perniciosos como los berserkes de Rus, pero sin su previsibilidad. Así que peleo por un padre al que nunca quise, contra un hermano al que sí quiero. Defiendo un imperio al que nunca me quiso en contra de un ejército que me habría aceptado al instante. Y sin embargo, había hecho el juramento. La promesa no podía romperse. Ver la caída de Mortarion había sido suficiente, al igual que las visiones de la ruina en Próspero. Horus había cambiado un tirano por otros.
otros que con el tiempo lo devorarían. Si hubiera sido un error fingir que la disformidad nunca existió, sería uno mayor creer las palabras de aquellos que moraron en ella. Se habían puesto los límites, todo lo que quedaba era poner a prueba cada bando. Yagatai se apartó de la vista, de vuelta a la sala iluminada por las velas. Bajo el arco más allá del altar conmemorativo de Kinsa se encontraba la silueta de Yuval Khan. No se había movido, esperando a que llegara la orden, y hasta ese momento permanecería inmóvil y silencioso como una piedra. Ven, Ordenó el Kagan, caminando junto al altar y bajando un tramo de escalera poco profunda. Yuval se situó a su lado, y juntos entraron en otra cámara por debajo del nivel de observación. Allí había paredes de arenisca tallada en bruto decoradas con pergaminos con caligrafía. El fuego ardía en fosas circulares alineadas, tal como lo habían hecho en los antiguos reinos de Taskar. ¿lo viste caer? Preguntó, buscando una copa de Hala, la lactosa fermentada que solo la constitución de los chogorianos acogían sin cuestionamientos. No, Kagan. La batalla nos dividió. El hechicero le trajo a casa. Le trajo. Me dicen que han minado la puerta de Kaliun. Los augures de la flota los detectaron una vez estuvimos cerca. No podríamos haber usado el portal. Así que cancelaste el ataque. Los números eran demasiado altos. Si la puerta hubiera estado intacta, entonces... Habría seguido luchando, esperando cambiar el curso, y aún perderías. El Khan ya había estudiado todos los informes del campo de batalla y había medido las tácticas empleadas por cada destacamento. Tal como has dicho, los números eran demasiado altos. Hiciste bien en retirarte cuando lo hiciste, ya que están mejorando en cómo leernos. Kagan, ¿estás enfadado? ¿Enfadado? Fue otra derrota. El Keshiga. Yuval no dijo más. El Khan sintió un espasmo de dolor y se detuvo antes de responder. Kinsa se llevó miles de armas con él, más de las que se esperaba de él. Eso es todo lo que pedimos, ¿no es así? Miró directamente a Yuval. Podríamos acurrucarnos juntos, esperando evitar el número de peligros. Y quizá la guerra pase de largo. Podríamos atacar al enemigo allá donde vaya, confiando en que el destino proteja nuestras armas. Apretó los labios, tanto que llegó a sonreír, aunque no ocultó completamente el dolor. El viento sopla hacia el este y sopla al oeste. Nuestra suerte cambiará. Se dirigió hacia dos banquetas, dispuestas como las que habían tenido el jefe de guerra de Altak. El Khan señaló una y se hundió en la otra. Sus largas extremidades, cubiertas con un kaftán carmesí, se extendían con agilidad sobre el cuero. Yuval hizo lo que se le dijo, aunque incómodo. Necesito un nuevo Keshiga. Namaji es una buena elección. Aún no he hablado con él. Quería hablar contigo. Yuval parecía aún más incómodo. Kagan, me halagas demasiado. ¿Demasiado? Más de lo que me merezco. Yuval levantó la vista para mirarle de frente. El señor del Kejin es tu mano derecha. Es tu espada. Conoce tu mente como ningún otro. Yo no estuve en Chondax ni en Próspero. Hay otros que tienen más derecho. Hasik se ha ido. Emulan se ha ido. La lista es más corta de lo que crees. ¿Qué hay de Tatser? ¿Qué hay de él? Hay muchas en las hermandades que lo querrían con ellos. Mis guerreros quieren muchas cosas. No estoy obligado a concedérselas. Chivan era un poeta, me cuenta Yesugei. Ahora no escribe, no canta y no se ríe. Guardo algo más que la fuerza de combate de los sordos, Yuval. Hay quienes pelean bajo mi mando y luchan con el sol de la llanura en los ojos. Hay quienes reflejan la oscuridad del enemigo, porque ha entrado en su sangre. Ambos matarán a mi orden, pero nunca disfruto y nunca lo hice. De matar sin habilidad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No me caerá bien esos que le llaman el restaurador. ¿Y eso te molesta? Para nada, solo es para que lo sepas. Deja que cuchicheen. ¿Lo tenemos entonces? No me rechazarás abiertamente. Te concedo ese honor y lo aceptarás, a regañadientes, arrastrando los pies a mi lado como un muchacho azotado. Rechazarás mi consejo. ¿Qué queda entonces? Mi espada es tuya, Kagan, como siempre lo ha sido. Pero concédeme una cosa, no tomaré el título. Kinsa fue el único señor del Kejin que has conocido. No viviré a su sombra. Que así sea. Tú eres el cazador, el asesino de bestias. Así te nombro. Ha Nisen.
Maestro cazador, ¿cómo suena eso en tus oídos? Yuval se puso en pie y se inclinó. Kagan, es apropiado. El Khan se levantó a su vez y sacó su tulwar. La sostuvo ante él, dejando que la sombra curva cayera sobre el rostro iluminado por las llamas de Yuval. Mantendré tu nombre. No serás más el señor del relámpago del verano, sino mi cazador, mi guardabosques, mi portador de trofeos. Traerá a hacer honor a la horda, incluso cuando caiga la oscuridad. Estate seguro de ello. El Khan posó el filo de la espada contra la mejilla de Yuval, balanceándola perfectamente, apoyándola al borde de la cicatriz en relieve. No te hagas ilusiones. El camino será oscuro. Nos quedamos sin espacio, Hanisen. Todo debe cambiar. Sí, exacto. Las tormentas nos rodean. Ya no podemos realizar estas incursiones. Reuniré el Ordu, incluso con aquellos que una vez rompieron la ley de Artak. Hemos de hacer frente a esto unidos. ¿Me lo puedes decir ya? Aún no. Espero noticias de mi consejero. Lo estoy sintiendo. Está cerca. En realidad fue por él por lo que envió a mis hijos al peligro. Si trae las noticias que esperamos, puede que exista un camino hacia el lado de mi padre y hacia las murallas de Terra. ¿Y si no? Si no es así, no podremos abandonar el vacío. Moriremos aquí, pero haremos que sea una muerte como la que se canta en las canciones. Pero la galaxia sabrá en poco tiempo, de una manera o de otra, que todavía existe la resistencia en esta sucia casa de mentiras. La mujer esperó. El hombre estaba amarrado al catre y había un legionario fuera de la celda de la luna cegadora. Además, Yesugei estaba en algún lugar de la nave, dentro del alcance de la comunicación telepática, así que no tenía nada que temer. A pesar de todo, tenía la boca seca. Esta era su última oportunidad de recuperar algo de lo que había sido su consejo. Una vez desapareció la desorientación del hombre y se dio cuenta de que estaba en una nave espacial, se convenció de que la mujer que tenía delante no le quería hacer daño. ¿Quién eres? Ilia le ofreció un recipiente con agua. General Ilia Ravalion, del departamento Monitorum. ¿Y tú? No lo sabes. El hombre bebió con ansiedad y le devolvió el recipiente, pidiendo más. Dime tu nombre. Será todo más sencillo si contestas a las preguntas. El hombre se recostó en la pared de la cámara de contención. Ilia volvió a esperar. El hombre había mirado a los ojos a un marine traidor. Muy probablemente tendría pesadillas sobre ello durante el resto de su vida. Me llamaban Bale. ¿Bale a secas? Él nos daba nombres que le gustaban. Le divertían. ¿Y cómo te llamabas antes? No importa, te llamaré Bale. Cuando te recogimos llevabas puesta la vestimenta de los nobilite, Casa Asheliu. ¿Podrías decirme cuál era tu función? No. Bale, cualquier acuerdo de confidencialidad que tuvieras ya no existe. Tu mundo ya no existe. Tienes que reconsiderar en quién confías. ¿Dónde estoy? A bordo de la luna cegadora, fragata de la Quinta Legión. ¿Y esos qué eran? La Tercera Legión de Astartes. Los hijos del emperador atacaron tu mundo. Son marines espaciales traidores. ¿Eran? No pienses en eso, ¿ves? Estoy contestando a tus preguntas. Ahora te toca a ti. ¿A qué te dedicabas? Era un... No lo vas a entender. Inténtalo. Ecuneme majoris, in tabulae via speculativa. Estaba bajo las órdenes del Peternova. Si trabajas en el departamento, podrás constatar la información. Ilia le dedicó una sonrisa. Es muy amable de tu parte. Entonces, ¿eras un alto cargo? Serví durante más de 90 años. Los que no tienen Oculus no pueden tener un cargo más alto. Lo era todo. El mundo. Las casas son como mundos. No hay nada afuera y... Concéntrate, por favor. Te hemos administrado medicamentos para el dolor, así que necesito que estés concentrado. ¿Por qué estabas en Jerebai? Era idóneo. ¿Idóneo para qué? Para todo. Era un mundo encallado. ¿Sabes lo que eso significa? Que es rico en stratuna éteris. Que la capa éterea es muy grande. Piensa en los viajes de tu flota. Tu navegante te habrá dicho.
Hace mucho tiempo que había que romper el velo. Ilia lo escuchó. No entendía la gran mayoría de las cosas que estaba diciendo, pero eso no era lo importante. Estaba hablando y eso era lo que pretendía. Además, sin quererlo, Bale había nombrado a la persona que estaba buscando, lo cual tenía que ser un buen augurio. ¿No podrías pedir un lugar más idóneo? Hicimos grandes avances, teníamos mapas. Es verdad, teníamos mapas. Han matado a todos los monstruos. Todos muertos. Al menos todos los que pudimos encontrar. Entonces, ¿han recuperado Vorlax? Había una aguja cerca del borde de los exteriores de la ciudad. Tenían una corona doble con la marca de la casa en el lado este. ¿Pudieron salvar algo? Todas las ciudades quedaron calcinadas. Todas las agujas han quedado destrozadas. Mandé unos equipos de exploración a Vorlax. No había nada. Para eso vinieron. Para destrozarlo. Están arrasando mundos, de uno en una ruta de vuelta a Terra. Solo fue mala suerte que estuvieran en su camino. Ilia recordaba el nivel de devastación. Incluso una relativamente pequeña flota de la Legión tenía la capacidad de convertir planetas enteros en ruinas. La cantidad de víctimas en Herenville alcanzaba los millones de muertos. Mala suerte. No fuimos los únicos. Lo hemos perdido todo. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando allí? 3 años. Y antes de estar allí, ¿dónde estabas? En Denel 5, un mundo santuario de la nobilite. Y antes de eso, en Terra. ¿Has visto el palacio? Yo sí. He caminado por las calles Regionavigens y he visto dónde reside el Peter Nova. ¡Alabado sea! Bale dejó de hablar y miró a Ilia con una sombra de confusión en la cara. ¿Cómo lo sabías? ¿Saber qué, Bale? Que nos estaban atacando. No lo sabíamos. O al menos no a ciencia cierta. Ilia recordó las acaloradas discusiones con Yesugei, Yuval y los dos Noyan Khans. Solo Kinza había permanecido calmado y había aceptado cualquier resultado que el Kagan hubiera decidido. Se alegraría de volverlo a ver, pensó, una vez hubieran llegado al punto de encuentro. Debes de saber poco de lo que ha pasado en el 5 desde que te fuiste, así que deja que te ponga al corriente. La guerra ha ido a peor, ya no hay sitios donde refugiarse, y dentro de poco el enemigo llegará a las puertas de Terra. Ahora estás con la Legión de los Cicatrices Blancas, que continuamos luchando. Hasta donde sabemos, somos la única legión completa que sigue luchando, aunque hasta que no salgamos de aquí y podamos ir al vacío abierto, no podemos saber nada con certeza. No te estoy ocultando nada, estamos atrapados. Las tormentas de la disformidad nos bloquean las principales rutas de vuelo al trono del mundo. Nos persiguen 4 legiones traidoras y han creado un anillo de metal a nuestro alrededor. Todos nuestros intentos de romper ese anillo han fracasado y el espacio para maniobrar cada vez es menor. El Kagan, el primarca, hizo un juramento sobre alcanzar al emperador antes de que llegara el ataque final. Eso significa mucho para esta legión. Preferimos morir a no cumplir un juramento, pero el universo nos lo pone difícil. Así que lo intentamos todo, seguimos luchando, no solo para sobrevivir, sino para alcanzar el sistema solar antes de que el Señor de la Guerra cierre todos los caminos. ¿Te refieres a la gran fractura? Rastreamos la dirección de las tormentas. Sabíamos que iban a llegar, pero incluso él no sabe cómo lo hicieron. Sí, son parte del problema. Nos los dijeron nuestros navegantes. El enemigo tiene otros poderes en la amplia disformidad y también aliados dentro de ella. Así que estamos buscando la ruta más corta hacia Terra. Mira, Bale. Cuando trabajaba en el ejército imperial hice muchos contactos en las casas. Ilia se explayó lo mejor que pudo para que Bale pudiera entender y se pusiera en su lugar del por qué la urgencia de encontrar a su superior. En estos tiempos tan oscuros y desesperantes, cualquier pizca de esperanza era mejor que nada. Y eso era lo que estaba ofreciendo el superior de Bale. Encontrarlo significaría que la Legión podría cumplir con el juramento de volver a Terra y así a la batalla final. ¿Sabes de quién hablo? Lo has nombrado. Pieter Asheliu. Bale, si lo sabes, tienes que decírmelo. ¿Dónde está Pieter? Ojalá lo supiera. Bueno, lo sé. Pero no te hará ningún bien saberlo. Nunca estaba mucho tiempo en Herenville. Venía y se volvía a ir, como lo hacen todos.
¿Has visto alguna vez una nave de la Casa de Navegantes? No se parece nada en lo que hayas podido viajar. Pieter podía embarcarse en travesías de semanas y realizarla en días. Podía leer la cólera al igual que un mortal lee el crono. ¿La cólera? El Immaterium, la disformidad. Me dijeron que Achelvex era el mejor de su generación y tras verlo predecir las mareas no lo puedo negar. E incluso se dice que será el siguiente Peter Nova, dentro de unos pocos siglos. ¿Quién sabe? A la gente le gusta cotillar. Pero es cierto que era muy bueno. Por el cartógrafo era bueno. Y lo dejó todo atrás por un bien mayor. ¿Cuál? Lo que estábamos haciendo en Herebail. ¿Cómo te lo explico? Hay escuelas de pensamiento dentro de las casas, métodos distintos de relacionarnos con la cólera. Algunos lo tratan como si fuera una bestia, un animal que hay que domar o montar. Otros, como si fuera un ritual, una especie de danza o incluso una pieza de arte. ¿Te lo puedes creer? Pero hay una tercera doctrina, que la disformidad no es más que un espejo del que podemos hacer mapas, al igual que hacemos mapas del espacio real. Creen que podemos superar las paradojas y que llegará el día en el que los mapas vivos existan. Los mapas vivos serán capaces de predecir las tormentas y serán guías fiables por el flujo del éter. Eso era lo que estábamos haciendo en Vorlax. Éramos topógrafos, psicosanadores y lectores del éter. Estábamos intentando hacer un mapa del Stratum Aetheris de toda la capa. Era el trabajo de generaciones. ¿Lo consiguieron? No, y estábamos muy lejos de hacerlo, pero continuábamos intentándolo porque él estaba tan seguro y nos lo exigía. Tenía una manera de hacerte creer que era posible. Había más cosas, por supuesto. Iba a otros lugares. No me contaba todos sus secretos. Pero sí que conocíamos lo del cristal oscuro. Solo el nombre. Pero nunca lo vi. Nunca supe dónde estaba. Él se fue allí, pero esta vez nunca regresó. ¿Y no has oído nada sobre él? Nada. Seguimos trabajando. Pensábamos que volvería al principio. Cuando ellos llegaron, pensábamos que a lo mejor tenía algo que ver con él. Por el trono. No estábamos nada preparados. Aunque tampoco hubiéramos podido hacer mucho de saberlo. ¿Qué es el cristal oscuro? No lo sé. Tienes que saberlo. El nombre tiene que significar algo. Era un componente del proyecto, un sitio. Eso es todo lo que sé. Si supiese algo más, ¿no crees que hubiera ido tras él? Éramos amigos. Era un Novator. Afianza sus secretos con más secretos. Estábamos desesperados por encontrarlo. Todos lo estábamos. Y le había interrogado a muchos sujetos en su época y tenía buen ojo para detectar la mentira. Y no la detectaba en él. Ocultó bien su rastro. Lo habría seguido. Pero todo lo que tengo es ese nombre. Y eso no me llevará muy lejos. Ni a nosotros. ¿No puedes decirme nada más? Puedo contarte muchas cosas. Te puedo hablar de las maravillas de la disformidad, de las artes y de la ciencia de sus recovecos. Sé cosas que incluso los Oculi no saben. Y le notó cómo se le encogía el corazón. Si era cierto que no podía seguir la ruta de Achelvex, las expediciones no habían servido para nada. El consejo de Thatcher se impondría y la legión liquidaría sus juramentos con la muerte, sin conseguir nada más que demorar un poco la ofensiva del Señor de la Guerra. Adelante, cuéntame todo lo que sabes. Antes de que trajeran a Bale, Yesugei llevó a Arvida a un lado. ¿Estás dolorido, hermano? Arvida podría haber sonreído, siempre estaba dolorido. El cambio de la carne borboteaba bajo la piel, aunque la disciplina ayudó, al igual que el profundo vacío. De vez en cuando, el silbido de sus oídos se abatía y el terrible calor de su sangre disminuía. Pero era solo temporalmente. Cada vez que le preguntaban, el dolor empeoraba. No más de lo habitual. No tenemos que hacer esto. No me preguntaría si no fuera importante. ¿Quién es él? No tuvimos éxito en Herebail. El hombre que recuperamos es nuestro único vínculo con el que buscamos. Sabía el objetivo, pero no sabe la ubicación. Puede que haya una manera. Mientras el vidente de las tormentas hablaba, a Arvida se le cayó el alma a los pies. Sí, podría hacerse.
pero tendría consecuencias. De todas sus habilidades, la más dura era la de escrutar los potenciales futuros de los vagos pasados grabados en su mente, y suponía una inmersión más profunda en los corruptores remolinos del gran océano. ¿Hablaste tú mismo con él? Hago todo lo posible. Por lo que veo, dice la verdad, es orgulloso, como todos ellos. Esto tendrá un precio. ¿Confías en los instintos de Ravalio? No he convencido a muchos todavía. Yesugei extendió las palmas en un gesto equívoco. ¿Qué más tenemos? Nuestras opciones se reducen. Si las cosas no fueran como son, no perseguiría el nombre del pasado de una mujer mortal. Pero ahora la muerte nos rodea como lobos alrededor del fuego. Hemos intentado todo lo demás. Y sí, confío en ella. Confío en ella desde que nos conocimos. Muy bien. Aunque no prometo el éxito. Yesugei le dio una palmada en el brazo, satisfecho. ¿Cuándo podremos prometerlo? Ven, está esperando. Pasaron por la antecámara, subieron al nivel del puente de la Espada de la Tormenta, a través de los pasillos de la unidad segura de interrogatorio. Dicen que conservaste el cuerpo de Sa. Lo que quedó de él. Nunca será olvidado. El Kagan no lo olvidará tampoco. Si cambias de opinión, pregunta por los colores de la Legión. Los recibirás sin ningún problema. Arvida se estremeció por dentro. Había tomado la decisión hacía mucho tiempo y ahora no había vuelta atrás. En cualquier caso, algunas partes de su cuerpo se habían fusionado con la curva interior de su armadura de batalla, presionando con suavidad contra los mecanismos de las unidades de ceramita. No podía escapar de su abrazo más de lo que podía extraerse su propio esqueleto. Algún día, tal vez. Hoy no. Llegaron a las unidades de interrogación, custodiadas por legionarios a ambos lados de las pesadas puertas de hierro. La mayoría de las celdas estaban vacías. La captura se había vuelto más complicada y menos útil. Era difícil evitar que los Khanes victoriosos mataran a todos los enemigos que se encontraban, como un ajuste de cuentas por anteriores atrocidades. Cuando los dos bibliotecarios, un chamán y un hechicero, entraron en el estrecho espacio, el hombre se levantó y se inclinó con una reverencia. Mira, otro que viene a probar suerte. Eres una rareza. Me han dicho que todos los de tu clase fueron destruidos. No todos, obviamente. Arvida se sentó en un banco de metal frente al mortal y Yesugei hizo lo mismo. Bei permaneció en pie, aunque el nivel de sus ojos ahora estaba más o menos a la par con los de los otros dos. Parecía agitado, como un gato encerrado durante demasiado tiempo en una jaula de alambre. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Más acerca de los vórtices de Heisen? ¿De la historia de los gritos de la cólera? Arvida observó todos los movimientos del hombre. Algunos eran para aparentar la indignación del noble al ser retenido injustamente contra su voluntad. Otros eran nervios reales, como si no confiara en la buena fe de sus captores. No hay mucho que puedas enseñarme del océano. ¿Ah, no? Ustedes los que lanzan hechizos, que crean maleficios, eran como niños ahuecando las manos en las olas. Solo caminaron con el agua hasta las rodillas y fue suficiente para condenarse. Dame la mano. El operario de la Nobility metió las manos dentro de los profundos bolsillos de la túnica, irritante como un niño. No intentes obligarme, brujo. Soy un... Dame la mano. Bale obedeció antes de que tuviera la oportunidad de darse cuenta, ofreciendo ambas manos con las palmas hacia arriba. Pertenezco a la Nabilis Nobilite, muy a favor de las casas magistrales. Sabes que mis derechos son sacrosantos según el antiguo tratado y la costumbre. Arvida sintió como el pánico corría bajo la superficie de esas palabras. A pesar de toda su fanfarronería, tan solo era otra aterrorizada alma a la deriva en medio de la guerra. No temas. No te causará ningún daño. Con indignación abrió su mente al éter. Surgió dentro de él, demasiado rápido, aumentando como un torrente espumoso, y lo volvió a restringir de forma drástica. El perfil de Bale se volvió traslúcido, al igual que parte de la celda que lo rodeaba. Solo Yesugei se mantuvo firme, con su propia alma medio encadenada a la materia del subuniverso. Vio el reflejo de los pasillos sombríos, llenos de espina de cuero desde el suelo hasta el techo. Luego, una gran cúpula que contenía esferas similares y planetarias.
Luego hombres y mujeres con túnicas de terciopelo oscuro caminando entre galerías de susurros. Luego las visiones se precipitaron a otros mundos lejanos. En medio de esas visiones se entremezclaron destellos de eventos de escala mortal. Se intercambiaron antiguas palabras, de contrato, de lealtad, de alianzas. Los agentes se deslizaron entre los cortesanos y los maestros, moviendo los ojos, llevando mensajes de unión o ruptura. Esa es tu gente. Ahora llévame a Erevail. Tuvo que esperar un momento a que las visiones se alineasen. Bale no se resistía, pero tampoco sabía cómo cumplir. Finalmente, la celda se llenó de paisajes de un planeta reducido a cenizas. Sus tacones arrojaban humo a un cielo que se tiñó de rojo por el residuo de las miles de lanzas orbitales. Arvid observó las ciudades implosionando y pensó en los familiares que le parecían las secuelas. Después, fueron hacia atrás, hasta el momento anterior a la llegada de la Tercera Legión, al bullicio y al caos de un gran edificio colmena, lleno de vida humana, suciedad y esplendor. Arvid vio a los oficiales pululando sobre suelos de cristal, con parte de sus caras ocultas tras brillantes implantes aguméticos. Eran los Oculi, los que veían en el océano. Mutantes dichosos cuyos orígenes se remontaban al horror fracturado antes de la llegada del emperador y cuyas redes de influencia ahora se extendían a todos los rincones del espacio conocido. Uno de ellos fue a proa, un hombre joven con la vista cansada. Él también llevaba la bandana en la frente, teñida con henna y con zafiros incrustados. Era delgado y su piel aceitunada. Se enfocaba y desenfocaba, riendo y hablando. Llevaba un largo bastón de ébano con una piedra blanca en la punta. Sigue. Árvida ya no se dirigía a Bale. Las imágenes cambiaron, desplazándose de los recuerdos de Bale, expandiendo los límites fuera de ellos y persiguiendo la calidez del alma de este nuevo hombre. La mente de Árvida se deslizó por los pasillos más oscuros, flotando a través de las puertas selladas. Caras extrañas aparecieron y desaparecieron, hinchadas, con los ojos negros, curiosas y malignas. Eran vagamente conscientes de cierta conmoción en el mundo de los sentidos, pero para entonces estaba demasiado inmerso como para preocuparse. El hombre de piel aceitunada se volvió y sonrió, revelando unos dientes pristinos y juveniles. Otro mapa colgaba de la pared, forrado de oro. El hombre estaba gesticulando, pero era difícil seguir los movimientos. El rastro se estaba debilitando. Pronto se iría. Árvida se centró en la pared, en el mapa de oro. Vio palabras grabadas en el vacío estilizado, creadas con runas que filtraban su edad en la visión como humo. Cristal oscuro. Envió, reconociendo la escritura. El hombre se volvió de nuevo, mirándolo directamente. Todavía estaba sonriendo, pero la expresión era fría. Tú no estás donde deberías. Árvida se echó para atrás y las visiones se convirtieron en nubes grises. Eso no debería haber sido posible. Estaba observando eventos del pasado, vislumbrados como si fueran reflexiones de reflexiones, sellados en la línea del tiempo como insectos en ámbar. Se tambaleó, sintiendo el suelo real, sacudiéndose. Oyó gritos de dolor, apagados y distantes. No podía abrir los ojos, era como si se los hubieran soldado. El dolor del cambio de la carne le retumbó en las sienes, la sangre le hirvió en el pecho. Hermano. Llegó la voz mental de Yesugei, atravesando la confusión, eliminando el alboroto. Árvida se aferró a él, sujetándose como un hombre que se ahoga a los restos del naufragio. ¡Le estás lastimando! Árvida luchó para regresar a la superficie, alejándose de las visiones que se agrupaban a su alrededor. Justo al final, cuando sintió que las visiones desaparecían y se convertían en nada, vio una sombra que lo miraba desde las profundidades. Una figura inmensa de melena carmesí, con un solo ojo, tropezándose a ciegas en medio de las paredes que se desintegraban por la magia del éter. Entonces salió, jadeando, colorado, con la visión temblorosa. El mortal estaba de rodillas, llorando de dolor. Árvida se dio cuenta de que aún le sostenía la mano, pero su guantelete se le había aplastado. La sangre brotaba de la masa reventada entre sus dedos blindados. Árvida se puso de pie, le explotaba la cabeza, seguía sin aliento. Yesugei también estaba de pie, mirándolo con preocupación. ¿Qué sucede? Creí ver. Yesugei se le acercó y lo agarró por los dos hombros. ¿Qué?
¿Qué has visto? Arvida parpadeó con fuerza. Se tragó el vómito que le había ascendido por la garganta. Sintió que el cambio disminuía, formando espuma como la de la mar cuando se hundió de nuevo en la inquietud. ¿Qué has visto? Por un momento, a Arvida no le salían las palabras. Era como si su boca se fuera a romper si la abría. Miró el rostro cicatrizado de Yesugei y por un instante pareció como si su padre genético le devolviera la mirada, superpuesto sobre los rasgos choorianos golpeados por el viento. Lo sé. ¿Qué sabes? Dime. Sé dónde está. Dijo, confiándoles el mapa estelar antes de que se desvaneciera en su mente. Tragó saliva, empujando todo lo demás hacia abajo, lejos de donde pudiera nublar su juicio. ¿Quién es este hombre? ¿Acheliux? Sé a dónde se ha ido. Para cuando la Calgian llegó al borde exterior del sistema, la mayoría de la flota ya había ocupado su posición. Shivan había planeado colocar su nave en línea recta a la espada de la tormenta, muy juntas, previendo que lo iban a convocar a la nave insignia al cabo de un par de horas de su llegada. Entonces, a solas, la esperó sobre la fachada del gran puente de mando de la Calgian. Como siempre, la mujer se abrió camino con eficiencia desde los hangares, escoltada por una guardia de honor de la hermandad. La dejaron en el umbral de la puerta e hicieron una reverencia antes de dejarlos solos y cerrar la puerta tras ellos. Shivan hizo una ligera reverencia. Ilia Susu. Ella, como respuesta, hizo el signo del águila. Thatcher. Entonces le miró la armadura de arriba a abajo, como una madre que evalúa la actitud de su caprichoso hijo. Siempre me he hecho la misma pregunta. ¿No te la podían haber pintado en blanco? Les pedí que no lo hiciesen. No es una armadura de batalla, es una máquina. Los tuyos y las máquinas utilizan servidores, vuelan en naves estelares. Aquí dentro no. Ahí radica la diferencia. Pues vístete con los colores de tu legión. Lo haré cuando pueda volver a vestir mi servoarmadura. Pues bien, general, ¿qué haces aquí? ¿No tienes miles de tareas de las que encargarte? Todavía somos una multitud turbulenta en la que reina la desorganización, ¿verdad? Seguro que tienes asuntos que aclarar. He llegado justo antes que tú. Mi trabajo está ante mí, poner en orden la asamblea. Miró a su alrededor, a las cicatrices de combate que podían verse en las paredes de la sala. Por lo que veo, será necesario que lo haga. ¿Y qué era lo que hacíamos antes de que te unieses a nosotros, Upsu? Lo mismo que están haciendo ahora. Suicidarse sin ningún motivo, malgastar un potencial que podría utilizarse en un lugar que sea más necesario. Creo que no te estoy entendiendo. Me entiendes perfectamente. En el último enfrentamiento perdí a varios de mis hermanos. No les habría enviado a luchar si no valiese la pena. Quizás en el pasado no. Lo miró directamente a los ojos y no apartó la mirada ni por un momento. Pero ahora no perderías una oportunidad de luchar. Seguirías luchando, aunque se apagasen las estrellas, peleando por un universo desprovisto de alegría. Si las órdenes no llegasen, encontrarías la forma de buscarlos y darles caza. Estás describiendo a un guerrero. Hubo un tiempo en el que eras algo más que eso. Desde que me conoces, esto es todo lo que soy. Pero antes tenías una vida, o eso me han dicho. Supsu, con el debido respeto, te he preguntado por qué estás aquí. Ilia no desvió la mirada. Quizás su cuerpo se había debilitado, pero era más que evidente que su espíritu permanecía intacto. Sabes que convocará a los Khans para celebrar un Kurultai. Podrás opinar tal y como era el resto. He venido para que cambies de opinión, para que el consejo que le des al Kagan sea distinto. Shivan le dio la espalda y se acercó a los visores reales. Si te crees que puedo influir en él, estás muy equivocada. Ya tendrá claro lo que quiere hacer. Thatcher, yo te hablo con todo respeto, así que agradecería que tuvieras la misma gentileza conmigo. Estás al mando de varias facciones del Ordo, son 20 las hermandades que te seguirán en la guerra, en contra de la voluntad de sus respectivos Nojan Khans. Incluso
Son malos que acatan lo que dices y sopesan tus palabras. Llevamos más de un año con la misma discusión, si seguir con la resistencia o encontrar un camino de vuelta a Terra. Tú sigues con la idea de seguir luchando, presionándolo más, presionando a tus hermanos. Ellos recuerdan lo que hiciste en Próspero y te escuchan, pero esto no puede seguir así. Ya no. ¿Entonces tienes una alternativa? Si es así, cuéntame. Si no, ¿qué nos queda? A estas alturas, seguro que ya sabes cómo somos. Hacemos juramentos, juramos por la sangre de nuestros hermanos asesinados. Esa fue la razón de nuestra creación, Subsu. Ahora lo creo. Somos el castigo de la libertad sobre aquellos que fueron corrompidos. Somos la venganza del cielo. Mientras que uno de nosotros siga con vida para blandir la espada, no vivirán en paz. Y con eso basta, pues es lo único que nos queda. No. Ilia seguía siendo insolente, frágil, cabezota. También queda el trono. Queda la promesa que se ha hecho a tu primarca. La promesa que nos llevará a todos de vuelta al trono. ¡Ja! ¿De verdad te crees que le importa un bledo el trono? Viene de Terra. ¿Por qué siempre lo olvidas? Y nosotros de Chogoris. Shivan se percató de que sin darse cuenta había cerrado los dedos metálicos en un puño y se obligó a relajar la mano. Si no pudimos defender nuestro propio mundo, el mundo en el que fuimos forjados, ¿qué más da el mundo de los emperadores? Hemos perdido nuestro propio mundo, nuestro hogar. Chogoris yace bajo las flotas de los traidores, y no veo a nadie sugiriendo que rompamos los juramentos de honor y regresemos a nuestra tierra para expulsar a los enemigos de nuestras torres y depurar su suciedad de nuestros cielos, que una vez fueron los más puros de la humanidad. Ilia esperó a que se quedase sin palabras que espetar. Cuando Shivan se calló, la mujer alzó la mirada de nuevo, cansada. Si pudiese devolverles tu mundo natal, lo haría. Si el Kagan me lo ordenase, recorrería cielo e infierno para llevar la flota hasta allí. Pero tu señor no es tonto. Es consciente de que no podemos hacerlo y de que si envía a sus hijos a ese hervidero, ninguno regresará con vida. Lo he visto trazar planes para su supervivencia, Thatcher. Lo he visto aprovechar cada pedacito de fuerza que posee para mantener a la Legión con vida, mientras que el mayor ejército jamás creado de la galaxia los persigue. Seguir con vida no importa. No fuimos hechos para envejecer. Nos hicieron para surcar la galaxia, para perseguir a nuestros enemigos hasta caer exhaustos, para incendiar sus santuarios paganos. Yesugei me dijo lo mismo. Pues deberías haberle escuchado. Hace bastante tiempo, también me contó que no tienen un centro, que sea donde sea que esté él, ahí es donde está el centro de ustedes. Creer forma parte de su naturaleza. No todos podemos ser como él. Una pena. No eres consciente de lo mucho que te ha cambiado todo esto. Le sermoneabas con esta honra. Ograk, Otsak, retírate, luego regresa. Hace mucho que no escucho esas palabras. Esas palabras pertenecen a otra época. Eso dices una y otra vez, pero ya no te creo. Te entusiasma la idea, de verdad. Ves cómo la guerra destroza todo lo que has construido y una parte de tu ser lo ansía. Puedes verlo cuando te marchas a luchar. Es el camino más sencillo, Shivan Khan. He visto a mortales sucumbir ante él, pero el daño que tú puedes infligir es mayor. Extendió un brazo hacia el Khan y colocó una delicada mano sobre su antebrazo. Vuelvan a ser ustedes mismos. No todo está perdido. Si salvamos Terra, podemos reconstruir el imperio. Las tormentas se pueden rodear, el camino se puede recorrer. Tenemos que llegar a Terra. Es necesario. Lo creía de verdad. Al ver su reacción, Shivan apenas supo qué decirle. Quizá le habría dicho lo que para él era algo evidente desde hacía mucho tiempo, que todo estaba perdido, que un noble sueño erigido por otras mentes se habían desgarrado para revelar la pesadilla que albergaba debajo y que además era un sueño en el que ellos no habían estado involucrados y en el que desde sus comienzos apenas les habían incluido. Shivan tomó la mano de Ilia y con delicadeza la apartó de su brazo. Haré lo que el Kagan me ordene. Pero ¿qué consejo le darás? Ya era demasiado tarde para eso y la general debería haberlo sabido. Pero el Khan no tenía ganas de hacerle más daño del que la propia verdad ya le había hecho. No hago promesa a Subsu, anunció dándole la espalda.
Ilia tomó su lugar en la cámara del Kurultai y recorrió la multitud con la mirada, tratando de determinar cuántos guerreros lo habían logrado y cuántos faltaban. Los Khans de las muchas hermandades se sentaron formando filas, todos frente a una plataforma baja marcada con madera. Los videntes de las tormentas se sentaron alrededor del borde de la plataforma, 2 docenas de ellos, todos los que quedaban del personal de toda la legión. Yesugei estaba con ellos en el lugar de honor, al igual que Árvida. Ilia se sentó junto a ambos, dada su posición por el siempre respetuoso Ordu. Los comandantes de la legión se sentaron al otro lado del círculo. Gansorin y Kinfai, los 2 Noyan Khans de las hordas, Shivan Tatcher, Haishan, Namaji del Kejin, Yuval Han Essen, otros afamados guerreros, atemperados durante las largas batallas de la guerra, se sentaron cerca. Jain Batar de la Hermandad de la Estrella de la Noche, Kulan de la Hermandad de la Senda Dorada, y frente a ellos, sentados en la vieja silla del estilo de las llanuras, estaba el Kagan, el Khan de Khans, vistiendo un largo kaftán y un yubón de cuero de Altak. Para algunos en la cámara, esa era la primera vez que posaban los ojos sobre su señor durante años. Hijos míos, han luchado contra el fuego y el dolor para llegar a este lugar. El camino ha sido largo. Muchos de los que deberían estar ahora con nosotros se han ido. Los Khans, los Tarjinarga, los señores de la legión, todos escucharon atentamente. Si quedara tiempo, los honraría a todos ellos, pero cada hora que permanecemos aquí es peligrosa. Hemos de movernos de nuevo, y la pregunta es, ¿a dónde? Todos conocen el patrón de esta guerra. El enemigo dirige la disformidad a voluntad, con tormentas que no podemos atravesar. Nuestras rutas a tierra están vigiladas o bloqueadas, todas con fuerzas que nos superan de lejos en número. Hemos intentado librarnos de ellos, pero hemos vuelto al punto de partida cada una de las veces. Hemos asegurado la supervivencia gracias a permanecer separados, a escapar, al engaño. Eso ya no es suficiente, pues han apretado la soga. Solo quedan 2 opciones: atacar de nuevo el trono del mundo o quedarnos aquí, lejos de casa, y esperar a que hieran tan profundamente a mi hermano como para que el sacrificio no resulte inútil. Y no lo duden, si confrontamos las fuerzas del Señor de la Guerra aquí, solo puede haber un resultado. Muchas legiones traidoras se abren camino hacia tierra, apoyadas y socorridas por innumerables ejércitos mortales. Somos lo bastantemente fuerte como para llamar su atención, pero no para acabar con él. Muchos de los Khans habían discutido aquello cuando habían tenido la ocasión, pero, sin embargo, ninguno contradijo a su señor. Ilia notó cómo sujetaba con fuerza el borde de su asiento. ¿Y si honramos nuestros juramentos? ¿No están prohibidos todos los caminos ahora? Tal vez sea así, tal vez no. Hemos estado persiguiendo una esperanza, poco más que un rumor. En otra época no nos habríamos rebajado a eso, pero los tiempos son difíciles. Hechicero, tú irás. Árvida se puso en pie, volviéndose para dirigirse a las filas de Khans. Ilia pensó que se movía con torpeza, como si tuviera una vieja herida. ¿Había sido herido en Kalium? Tenemos un nombre, el de Novator Pieter Acheliux, que conocemos a través del servicio de la General Ravalio. De todos los de la Navi Nobilite, se cree que él ostenta la mayor posibilidad de adivinar una ruta para nosotros. La General respondió por él y, en medio de la última secuencia de redadas, se le buscó en el mundo de Herabail. No lo encontramos ahí, pero ahora tenemos la ubicación, la grieta Catalus. Hasta donde sabemos, no hay nada que merezca la atención del enemigo. Es un lugar aislado, sin importancia estratégica ni actividad registrada. Si queremos localizar a este hombre, ahí es donde debemos ir. Si lo queremos localizar. El hechicero ocupó otra vez su lugar. Así que este es el consejo del sabio, por el cual hemos estado luchando. Está en nuestro poder llegar a Cataluz. Si ese hombre existe, podemos encontrarlo. Y si él tiene el poder sobre el éter que esperamos, nos proporcionará un camino a casa. ¿Y si no está? El alma de Ilia cayó a sus pies. El escepticismo en su voz era claro. Entonces Chivan Taser será un lugar tan bueno como cualquier otro para enfrentarse al enemigo. Perdona, Kagan, pero esto es Kurultai, donde todas las palabras pueden pronunciarse. Muchos ya han caído persiguiendo ese sueño. Cada batalla que peleamos nos lleva más lejos de donde necesitamos estar. Hay otras opciones. Las hay. Nuestro hogar.
Si no podemos abrir camino hacia Terra, podemos regresar a Chogoris. No sabemos nada de su destino. Quizá su gente siga luchando, o quizá esté desolada. Si queremos satisfacer nuestro honor, primero hemos de ocuparnos de los corazones de aquellos que nos criaron. No podemos volver a Chogoris. Superaría nuestras fuerzas intentarlo. Y sin embargo, Terra no. Si Terra cae, no quedaría nada más. La guerra acabaría. Horus sería libre de explorar el resto de la galaxia, mundo por mundo. Hay rumores. Dicen que Ultramar sigue en pie, que la Guardia del Cuervo sigue viva. A pesar de todo, el Señor de la Guerra no puede estar en todas partes. Todavía no, pero dale el trono y eso cambiará. Ese hombre, Ajelwex, no es más que un mortal. Puede que viva, puede estar muerto, puede ayudarnos, puede que escape a su poder. Son ramas muy finas a las que aferrarse. Lo son, ramas débiles de hecho. Me avergonzaría traértelas. Si no hubiera otras posibilidades que no hubiéramos intentado, estaría de acuerdo con tus palabras, con las de Thatcher y con las de cualquier otro consejo que dijera: basta, hemos corrido y hemos cazado, pero no queda camino. Los Khan escucharon en silencio. Ilia sentía sus ojos concentrados en ella, tranquilos, respetuosos y escépticos. Siempre la habían escuchado, desde el principio. Esa había sido su pesada carga y su peso nunca había disminuido. Pero no conocía a este hombre. Un novator de las casas magistrales, es un gran señor y Asheliu fue uno de los más grandes. Tuvo la atención del propio palacio y vio el arte de la disformidad ejecutado durante la cruzada, cuando llevó las flotas de la guerra a través de las tormentas de tal magnitud que dijeron que era una tarea imposible. No hay duda, es un maestro del éter, un verdadero guía. Y sin embargo, si pudiera encontrar el camino a Terra, ¿no lo habría tomado? Creo que se quedó en el vacío. Porque no podría ser otra cosa. Porque sus obligaciones lo mantuvieron allí. No puedes saberlo. Ilia sintió cómo aumentaba su ira. No, Thatcher, no puedo. Hay muchas cosas que son conjeturas. Nunca lo he ocultado. Sin embargo, sea cual sea la verdad, sabemos dónde está ahora. Lo he visto. Y podemos llegar a esa ubicación. Se han trazado las rutas y el viaje es corto. Quizás sea el destino, o quizá buena suerte. La primera que tenemos desde hace tiempo. Entonces, ¿lo apoyas, Arginarga? ¿Es cierto? Porque cuando Subsuilia nos ha guiado incorrectamente en Aeon Camp, y porque juramos hacernos con Terra después de Próspero, y romper un juramento es un crimen sagrado, castigado por los mismos dioses, y porque es el camino del peligro, del descubrimiento. Y, en lo que a mí respecta, no he terminado de vivir y deseo frustrar al enemigo un poco más. Pero no es mi orden la que deben de seguir, dijo Yesugei, inclinándose ante el primarca. Todos los ojos se volvieron hacia Yagatai. Se había mantenido en silencio durante todo el intercambio, escuchando atentamente, sin revelar nada con sus profundos ojos. Ilia contuvo la respiración. Han respondido a la llamada, dirigiéndose a todos ellos de nuevo. Fueron fieles, incluso cuando la traición llamó a nuestra puerta desde dentro. Sé que el coste ya se ha cargado, y hasta este momento, en verdad no estaba plenamente convencido, ya que no deseo más que terminar lo que se inició en Próspero. Mis hermanos van a mi casa. Mi sangre hierve por la deshonra, y mi único deseo es volverme y enfrentarme a ellos. Sin embargo, está la opción más sencilla: convertirme en lo que son ellos, y contrarrestar la ira con ira, y luchar a ciegas, sabiendo que la causa mayor se perderá. Desconfíen de la ruta de la facilidad, eso es lo que nos han enseñado, ¿no es así? Así que doy la orden, si vamos a morir, Cataluz servirá. Vuelvan a sus naves, prepárense para la disformidad. Nuestros cazadores siguen de cerca nuestro rastro, por lo que me gustaría que nos fuéramos rápidamente. Tiene 5 horas. El Kagan miró a Ilia e inclinó la cabeza en lo que podría haber sido un agradecimiento. Haremos lo que el sabio aconseje. Una última tirada de dados. 2 horas antes de que los motores de la espada de la tormenta estuvieran listos para encenderse,
llegó la primera señal. El tenue pitido de una nave entrante inició un barrido de sensores de gran profundidad. La corbeta armada Asiasia recibió la señal y aceleró con fuerza para cortar la distancia, con el objetivo de obtener una lectura más clara en el Augur. La 14ª Legión. Estallaron las comunicaciones, enviadas a todas las naves del perímetro exterior. Repito, señal entrante de la 14ª Legión. La Calgian había tomado la posición más cercana a los puntos de incursión más probables, volviendo a la ira mal escondida del Kurlutai. Shivan ordenó a la fragata de ataque que se alejara del grupo principal de naves de guerra, volando por encima de los pesados monstruos del vacío que aún se preparaban para el salto a la disformidad a la sombra de Aerelion. ¿Estás seguro? Sin duda. Respondió Tamas, el maestro del Sensorium. Pongan en marcha la intercepción, a máxima velocidad. Yoshi ascendió hasta el hombro de Shivan. ¿Mikan? No recomiendes precaución, hermano. Los demás estarán con nosotros en un momento. Al menos podemos reclamar la primera muerte. Esas cosas aún no nos las han arrebatado. La Calgian revisó la Asiasia y se apropió de un punto por delante de las otras naves para interceptar la señal rebelde. En unos instantes, los augures delanteros detectaron la primera nave entrante. Armen la lanza principal. ¿Cuántas naves han emergido? Una, Khan. Una intrépida. Ha roto la formación. Tamas lo miró. No, señor, solo una. No hay más señales. Nos está saludando. Los detalles de la nave rebelde comenzaron a derramarse en las lentes del sensor e inmediatamente la rareza se volvió clara. Una simple nave, ni siquiera de guerra, apenas capaz de realizar saltos a la disformidad. ¿Debo transmitir el saludo? La lanza de la Calgian seguía apuntando a la nave entrante, ahora lo bastante cerca como para espiar los visores reales. Casi sin darse cuenta, Shivan realizó la rutina previa de disparo, visualizando el destello de la luz mientras disparaba la lanza delantera. Una nave como esa no tendría ninguna posibilidad, ya que un golpe limpio la haría implosionar al instante. Khan, mantengan el rumbo. Apunten los macrocañones, los proyectiles. Déjenme a mí el saludo. El audio, cuando se filtró a través de los sistemas de su casco, estaban cargados de ruido blanco. Aún así, la señal era lo bastante clara, y desde la primera palabra, Shivan sintió una ira repentina y una fría sensación de familiaridad. Turbuncania 5, el comando suicida de los Aguiar-Mazan, respondiendo a la reunión de la Legión según lo ordenado, esperando la orden. Por derecho, él debería haber muerto. Esa había sido la justicia. Las dos naves continuaron precipitándose la una contra la otra, y la nave entrante se convirtió en un punto blanco visible en la distancia. Otras naves de la flota llegaron al radio de alcance detrás de la Calgian y prepararon sus armas. A tal distancia, era posible que aún no hubieran recibido el saludo. Un solo disparo pondría fin a la situación. ¿Cuáles son tus órdenes? Un disparo desde la Calgian o cualquier otra nave no añadiría ninguna culpa, y tan solo sería una pequeña pérdida. ¿Khan? Transmitan un aviso de alto al fuego a todas las naves. Seleccionen a 10 de los Mingan, vestidos con armadura, listos para la batalla. Ordenó, caminando hacia donde había colgado su banda. Ordénale a la nave que se detenga por completo, que apague los motores y que baje los escudos. No digas nada. No les des nada. Vamos a hacerle una visita. Torgun observó las naves que se aproximaban. El simple hecho de verlas con sus propios ojos fue suficiente para que se le acelerasen las pulsaciones. Las proas de marfil de la flota jamás habían sido un motivo para enorgullecerse, ni siquiera durante los primeros años, y en esos momentos se le sumaba la vertiginosa sensación de náuseas provocada por la vergüenza. Aunque todo había quedado claro, que la legión se reagrupaba para una batalla final y que se necesitaban todas las espadas para defender el Ordu, había sido complicado tomar la decisión de responder a las llamadas de la Legión. El grupo de los Aguiar-Mazan, un grupo formado por aquellos cuya única utilidad era morir en combate, y a quienes los habían enviado bien lejos del corazón de las filas de la Legión y de los códigos de honor. Torgun estaba en el oxidado puente de la nave que había robado, mientras observaba cómo aquellos a quienes, antaño, había traicionado se arremolinaban en una nube de naves para reencontrarse con ellos. Apoyó el guantelete sobre la empuñadura de su espada, que todavía descansaba en su funda, apagada. Una
una solitaria fragata se había adelantado al resto de las naves y les pedían que bajasen los escudos y abriesen las puertas del muelle de atraque. Háganlo. Hagan lo que nos ordenan. Pues ya está. Vamos a reencontrarnos con ellos. Se volvió a Sanjaya y el resto de su grupo. Sanjaya no perdió la confianza en ningún momento. La posibilidad de volver a luchar entre las filas de Cho'Garis lo había revitalizado. Lo había alimentado con una energía guerrera vital. Los 6 legionarios caminaron hacia el centro de la plataforma, con la armadura puesta, pero sin el casco y desarmados. El transbordador le costó mucho tiempo atravesar el abismo que separaba su nave del resto. Las puertas de la plataforma para la tripulación se abrieron con un ceseo. 11 legionarios de la 5ª legión salieron del interior de la nave, 10 vestidos con la típica servoarmadura de color marfil, todos con espadones o espadas de energía. El 11º, Sukan, llevaba puesto un traje del mismo gris que las armas de metal con un diseño extraño. La única referencia a la horda que se había concedido eran las sombreras, que todavía portaban la imagen del relámpago característica de la legión. Un relámpago dorado y rojo sobre un fondo blanco. Se inclinaron en una reverencia. Ninguno de los presentes habló hasta que lo hizo el Khan vestido con una armadura de acero, de pie ante ellos. Preséntense, ordenó el Khan. Ya habían comunicado esa información antes, aunque al parecer el Khan quería escucharla de nuevo. Torgun Khan, en el pasado de la Hermandad de la Luna. Mis otros 5 compañeros proceden de diferentes hermandades y ahora formamos parte de los Aguiar Mazan. Contestamos a su llamada. Entonces, el Khan vestido con la armadura de acero permaneció en silencio durante unos minutos. Se acercó un poco más a Torgun. Él pudo oír la respiración del legionario que se escapaba por unas rejillas de comunicación dañadas. Esto no puede ser una casualidad. No es más que otra broma de mal gusto. Contigo jamás existieron las casualidades. En ese momento, poco a poco, Torgun lo comprendió. Observó la manera en la que se había diseñado la armadura de acero para que su portador pudiese continuar luchando. En el pasado, aquel legionario tuvo que haber sufrido unas heridas terribles. Hermano, si hubiese estado en el lugar de ustedes, no habría regresado. Habría escuchado la orden, pero habría hecho caso omiso de ella. Me habría acordado de Próspero. Habría tomado mi espada y me habría atravesado con ella. Y hasta ese acto habría carecido de honor. No habría habido ayuda ni descanso. Torgun se ruborizó y su rostro brilló con un esplendor rojo incandescente. Sintió que se le crispaban los guanteletes y de forma automática supo lo poco que podría tardar en empuñar la espada. Pudo sentir la presencia del resto de su grupo a su alrededor, todos duditativos, haciendo sus propios cálculos. La orden era una orden directa del Khagan. Den media vuelta, tomen sus naves y márchense de regreso al olvido que los espera. Todos lo escucharon. Por el rabillo del ojo, Torgun vio como una fuerte ira se dibujaba en el rostro de Sanjaya. El ambiente en la atmósfera se caldeó mucho, como si el trueno estuviese a punto de estallar. La orden era una orden. Un puño cerrado se estrelló con fuerza en su rostro desprotegido y lo lanzó hacia atrás entre tumbos. Torgun se tambaleó y sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Notó que otro puñetazo se le estampaba en la sien y provocaba que cayese de rodillas al suelo. Habría acabado en el suelo de no ser porque un puño de acero lo aferró por la garganta, lo levantó y lo estrelló contra la pared más cercana del muelle. Torgun quedó colgando, con los pies apenas rozando el suelo. Hemos sido pero que muy débiles durante demasiado tiempo. Hemos perdido a muchos de los nuestros. Si todos nosotros nos hubiésemos mantenido firmes, ahora estaríamos ganando esta guerra y no estaríamos viendo cómo nuestras fuerzas nos abandonan. Torgun se sujetó con ambas manos del antebrazo del Khan. Mientras intentaba zafarse del agarre, se le empezó a enturbiar la vista. Intentó hablar, pero no conseguía que las palabras le saliesen de los labios. ¿Entiendes lo que hiciste? ¿Lo ves ahora? ¿De verdad? ¿O acaso es que estás ciego? ¿O es que solo eres un imbécil?
llegó a ponerse en pie, con los dientes apretados, listo para atacar, pero el Khan lo había soltado. Había apagado su propia espada y se estaba desabrochando el cierre del casco. El séquito del Khan retenía a Sanjaya y al resto de los Akjar Masan, a quienes les era imposible intervenir. El rostro de Shivan Khan quedó al descubierto, al menos lo que quedaba del rostro de Shivan. La mitad de su cara había desaparecido y la habían reemplazado con carne sintética y placas de metal. Le habían sustituido uno de los ojos por un potenciador de hierro y un bosque de pistones y un manojo de nervios le sobresalían del borde de la gorguera. Todavía podía verse la cicatriz de los Talskar, que conservaba entre la superposición de plaquitas de acero y que le cruzaba lo que le quedaba de la mejilla derecha. La última vez que Torgun se había encontrado con la mirada de Shivan había sido muchos años antes, en la Espada de la Tormenta. ¿Te has creído que iba a matarte? Tengo mis propias órdenes que seguir. Y jamás has vacilado. Nunca. No te creas que voy a suplicarte, hermano. He venido hasta aquí porque me han llamado, no porque quisiera. Me importa menos que nada lo que quieras. No voy a matarte, ni yo ni ningún otro legionario de nuestra legión, pero tampoco regresarás a las filas con honores. Yo mismo me aseguraré de que así sea. Si no me queda otra opción, servirán allí donde se encuentre el deber más deshonroso que haya. Cuando el nudo se cierre y nos encontremos de nuevo en plena batalla, sus espadas no participarán en ella. Si nos hacemos con la victoria, no formarán parte de ella. Su posición estará en la retaguardia, será en la reserva, junto a los mortales y los servidores. Torgun lo observó desde el suelo, con la mirada clavada en el Khan y los dientes apretados. A pesar de que, durante el largo exilio, él también había sufrido heridas de batalla, su rostro permanecía intacto y su armadura funcional. De los dos, en esos momentos, Torgun era el que parecía más legionario de los cicatrices blancas que el propio Khan. Pues entonces habrán desperdiciado nuestra respuesta a la llamada del Khan. Servirán en batalla, pero no expiarán sus pecados. No hay expiación. Fueron enviados lejos de la legión para encontrarse con su muerte y han fracasado incluso en esa misión. Shivan se enderezó y dejó a Torgun medio arrodillado a sus pies. Dio media vuelta y con paso árido regresó al transbordador que lo aguardaba. ¿Y ya está? ¿Para eso has venido hasta aquí? ¿Para montar este espectáculo? Shivan no se detuvo y sus hombres le siguieron. Antes te habrías reído de todo esto. Te habrías echado a reír solo por el simple hecho de pensarlo. Shivan no se detuvo. Los propulsores del transbordador se reactivaron e inundaron la plataforma con una corriente de humo ardiente. No eres quien para juzgarme, Shivan Khan. Me has juzgado desde el día en que te conocí, pero no eres el juez de esta legión. Mientras avanzaba, se recolocó el casco y se cubrió la arrugada masa de tejido cicatrizal que tenía en el cuello. ¿Pero qué te ha pasado? Solo en ese momento, tras esa pregunta, Shivan se detuvo. Como si fuese a darse la vuelta, se quedó callado durante unos segundos. Lo mismo que nos ha pasado a todos. Entonces, reanudó la marcha. Subió hasta la plataforma para la tripulación y la rampa se fue levantando hasta cerrarse. Ya no jugaban al Go. En épocas menos complicadas, Ilia y el Khan se habían pasado horas y horas escudriñando las piedrecitas blancas y negras, hablando sobre las costumbres de las llanuras y sobre las voluntades de los altos mandos del imperio, mientras reflexionaban en las similitudes que existían entre los sistemas que ellos habían creado y aquellos que se daban en el vacío a su alrededor. Ilia no podía recordar cuándo habían dejado de jugar.
Quizá habría sido después de la primera gran derrota que sufrieron, cuando un ejército de los guerreros de hierro habían previsto, con gran acierto, un ataque en Liu Buin, un mundo fuerte, y consiguió borrar de la galaxia 2 hermandades enteras de los cicatrices blancas. Después de aquel fracaso, los ánimos de toda la legión habían cambiado. En esos momentos, las piedrecitas blancas y negras permanecían en sus cuencos de ceramita, sin que nadie las utilizase. En ese momento, a solas con él, en los aposentos del Khan en la Espada de la Tormenta, Ilia analizó las facciones del primarca en un intento de recordar cuál había sido la primera impresión que se había llevado de él cuando se conocieron en Ulanor, tras el punto álgido de la cruzada. La general lo había visto volcar Land Riders enteros con sus propias manos, lo había visto enfrentarse a clamorosos batallones de demenciales horrores y arrasarlos por completo a todos. Lo había visto abrirse camino a través del corazón de las formaciones de élite enemigas, escoltas de honor de exterminadores, escuadras de destructores, compañías de veteranos. Lo atravesaba todo como si fuesen los neófitos más inexpertos con los que se había topado. Nadie quedaba con vida ante uno de los 18. El Khan no había dejado de asesinar hasta que su Tulwar derramó cortinas de sangre a su alrededor, y aún así, no había sido suficiente. Los primarcas eran sobrehumanos, pero no eran autómatas. Aunque al Kagan nunca le habían importado demasiado los mantras imperiales, ni el territorio ni los títulos, quería a sus hijos, y habían sido demasiados aquellos que habían perdido la vida a manos de sus enemigos. El Khan estaba sumido en sus propios pensamientos, y le había aprendido a leer las señales. Era en una de las pocas ocasiones en las que el primarca quería sus consejos. La mujer nunca tuvo claro qué obtenía el Kagan de ellos, pues el asesoramiento de señores como Yesugei o Shivan Khan poseían más valor que el suyo propio, pero aún así, de vez en cuando, ocurría. Ha sido un éxito, Kagan. El primarca alzó la mirada, como si acabase de darse cuenta de su presencia. ¿Cómo dices? La convocatoria, la reunión. El 84% de los efectivos de la legión que sabíamos que quedaban han sido recuperados y están en la disformidad. Todas las naves capitanas puestas a punto para la lucha. Tienes a tu flota intacta, mi señor. Tienes tu ejército. El Khan asintió distraído. Un éxito, sí. Tienes razón, Su. Pues podrías parecer un poco más feliz con nuestro éxito. Si hubiésemos conseguido nuestro objetivo, quizá estaría celebrándolo. Lo que me ofreces no es más que una oportunidad casi imperceptible. Quizá no sea ni siquiera una oportunidad, pero puede ser que no sea algo por lo que valga la pena lamentarse. Me he negado a entablar batallas en las que ansiaba participar. No es fácil, créeme. Navegar con la disformidad a popa me hicieron para aceptarla. ¿Eso es lo que te inquieta? Mi señor, hiciste lo que tenías que hacer. Cualquier general de rango inferior habría visto cómo la legión se dispersaba ante sus ojos, entre los vientos de tormenta, y sé de lo que hablo, pues he servido a muchos generales de menor graduación. Nos he conseguido la supervivencia, nada de valor. Ojalá les hubiese hecho más daño. Y ojalá. Ilia esperó que terminase la frase que había quedado inacabada, pero no sucedió. Suspiró, se relajó en la silla y con torpeza se bajó de ella trepando. Todos los muebles que habían en los aposentos del Khan habían sido diseñados a escala primarca, así que, en ellos, la general tenía un aspecto gracioso y diminuto. Arrastró los pies hacia el brasero y arrojó un tronco en el montón que se consumía en la hoguera. Asherius será capaz de encontrar un camino para nosotros. Sé que tienes dudas, pero no hay persona que sepa más de la disformidad que el propio Pieter. Eso es lo que no has dejado de repetir infinidad de veces. Si no lo consigue, el enemigo nos pisará los talones. ¿Lo sientes? Porque yo sí. Noto su respiración durante la noche, tan áspera como lo era en Próspero. Tienen sed de venganza. Ansían reanudar la lucha que no conseguimos terminar. Tanto como yo, Su. Algunas noches es mi único anhelo. Algunas noches olvido mi juramento y me olvido que mis guerreros cuentan conmigo para todo. Y lo único que deseo es lanzarme al abismo y encontrarle otra vez. Tus hijos me confiesan lo mismo también. Deberías escuchar a Yesugei, pues él ve el peligro que eso conlleva. Le escucho. Son muchas las voces que escucho. Por los 4 vientos. Si hasta te escucho a ti, me creas o no. Te creo, pues claro que te creo.
Yo te aconsejé buscar a Sheliu y de todos los motivos que tengo para estarte agradecida, que hayas escuchado mi consejo es el mayor de todos. La mentira siempre ha estado presente. Desde el principio, predicamos la verdad imperial a las masas, aunque utilizábamos hechiceros y mutantes para guiarnos a través de los cielos y practicábamos las artes que fingíamos que no existían para mantenerlos. Esa fue la gran mentira y no pude soportarla. Nunca tendría que haber perdurado. Y he ahí la cuestión. ¿Por qué se permitió que perdurase? Ilia lo escuchaba con atención. Era consciente de que el Khan solo se dirigía a ella a medias, pues también hablaba para sí mismo. Pero fue una situación extraña. La apertura de una mente que prefería mantenerse cerrada calicantó. Mi padre no era ningún monstruo, ni un inocentón. Hizo una cosa solo porque tenía que hacerse. Quizá podría habernos dado más explicaciones, pero ni siquiera en estos momentos pensé que no había una razón para sus decisiones. Nos guió hasta Ulanor y se marchó. Después él permaneció en silencio, y de Terra solo nos llegaron las palabras del sigilita. ¿Qué proyecto podría mantenerlo alejado de la cruzada que él mismo había promovido? No podía ser más que un proyecto necesario para su supervivencia. Y así he estado reflexionando sobre todo lo que me dijo, intentando encontrar aquellas palabras que le darían una explicación. Y lamento que hubiésemos hablado tan poco y que nuestras mentes fuesen tan diferentes. Al final siempre llego a la misma conclusión. Mi padre odiaba la mentira tanto como la odio yo. Sabía que el imperio no duraría mientras sus cimientos estuviesen cubiertos por la disformidad. Era necesario utilizar a esos mutantes y a los brujos, pero no se podía permitir que perduraran. Serían unas herramientas de paso, como los guerreros del trueno que unieron Terra, unas espadas que acabarían desafiladas y quedarían apartadas, desechadas. Siempre nos contaron que la gran cruzada era el final y que todo estaba subordinado a ella. Ahora creo que eso es mentira. Se emprendió la cruzada para darle a él lo que necesitaba. Conocimiento quizá, puede que conocimiento prohibido, o perdido, o senos, o quizá una clase de saber que se debía extraer del éter. Pero tras descubrirlo, él regresó y estableció su plan de eternidad, y por primera vez desde la era de los conflictos, su mente ya no estaba centrada en sus creaciones. Por eso, estas vagaron, por eso cayeron derrotados. Ilia jamás había escuchado al Khan hablar de esa manera. En realidad, jamás había escuchado hablar a nadie sobre el emperador en esos términos. Un emperador de quien las cicatrices blancas sabían y que les había importado relativamente poco. ¿De qué plan hablas? El Khan inclinó la cabeza de manera ambigua. No lo sé, no poseo su genialidad, pero piensa esto. Los navegantes son los últimos mutantes antiguos, la vuelta final a nuestro lejano rol. Son los ejemplos más claros y fuertes de la mentira, y durante todo el tiempo que el imperio los necesitaba, jamás pudo ser seguro. Si de verdad mi padre estuviese centrado en convertir la verdad imperial en una realidad, no se habría permitido la supervivencia de los navegantes. Tuvo que haber otra forma, y otros, quizá la propia nobilite, la hayan descubierto o adivinado. Ahora lo entiendo. ¿Qué entiendes? ¿Por qué me permites buscar el paradero de Ashelio? ¿No crees que sea posible regresar a Terra? ¿Deseas encontrarte con tu final aquí, en el vacío, luchando contra tus hermanos de forma honorable? Solo buscar ese lugar, cristal oscuro, por el conocimiento. Antes de que llegue el final, sabrás si tienes razón o no. Entonces, el Khan sonrió. No, Su, me estás juzgando con mucha dureza. Mi juramento me deja con las manos atadas. Si hay un camino hasta el trono del mundo, lo tomaré. Pero si no existe tal camino y es imposible pasar por el resto de los senderos, entonces sí. Descubriré por qué mi padre nos dio la espalda a nosotros, sus hijos. Puede que ese sea el lugar la clave, o puede que no. Mientras el final se acerca a toda prisa, nos arriesgaremos. Así que, si llega el momento, dijo, mientras trataba de mantenerle la mirada al Khan, que no dejaba de desviarla. Si tienes que elegir entre morir con honores y huir hasta tu hogar, ¿qué camino elegirías? ¿Hasta dónde llega la obligación impuesta por el juramento? Hasta el fin de los tiempos. Pero has hecho más de un juramento. Así que, ¿cuál tiene más peso? El Khan no respondió.
Volvió el rostro aguileño y fijó la mirada en las llamas del brasero. ¿Cuándo has aprendido a hacer preguntas con tanta ferocidad? Me gustaba más cuando tenía tanto miedo que no abrías la boca. ¿Y qué sentido tiene el miedo ahora, Kagan? Tras una vida entera de trabajo, he visto los mundos de los hombres desgarrarse y dejar pasar a los yaksha de viejas pesadillas. Ahora ya estoy mayor. En la galaxia no existen muchas cosas que no haya visto y por las que valga la pena sentir miedo. No estés tan segura.